La historia oculta del origen de la guerra de Vietnam que debes conocer. Vietnam está en el imaginario de los estadounidenses como la guerra que nunca debieron pelear. Pero la cadena de acontecimientos que desembocaron en la vergonzosa retirada de Estados Unidos de Vietnam del Sur en el año de 1973 y en la caída de Saigón en manos comunistas en 1975, poniendo fin a la guerra de Vietnam, comenzaron por lo menos 350 años antes, cuando se inició la evangelización católica de Indochina, especialmente por parte de Francia. Francia conformó un territorio colonial llamado Indochina Francesa, formado por Vietnam, Laos y Camboya, que durante varias décadas contó con la oposición de nacionalistas locales. Pero sería el legendario líder comunista Ho Chi Minh el artífice de la derrota de Francia en la Primera Guerra de Indochina en 1954. Los acuerdos de Ginebra de 1954 condujeron a la creación de Vietnam del Norte, comunista y liderado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos. Así quedó servida la escena para la Segunda Guerra de Indochina, ampliamente conocida como Guerra de Vietnam, peleada entre 1955 y 1975, y en la que Estados Unidos se involucró intensamente y salió derrotado. Vamos a dedicar este video a la serie de hitos que llevaron a la Guerra de Vietnam, una de las mayores frustraciones históricas de Estados Unidos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El primer contacto de Francia con Vietnam fue por el misionero jesuita Alexandre de Rhodes en 1624. En 1624 llegó a Vietnam el sacerdote jesuita avillonés Alexandre de Rhodes, convirtiéndose en uno de los primeros misioneros en el país del sudeste asiático. En ese tiempo, la ciudad francesa de Aviñón formaba parte de los estados pontificios y Rhodes escribió el primer catecismo en lengua vietnamita. El misionero retornó a Europa 26 años después, abogando por el envío de más evangelizadores para difundir la fe católica en el país, donde en aquel momento había unos 100,000 fieles, así como de obispos para crear un clero nativo fuerte, evitando que el catolicismo fuera destruido en Vietnam como lo había sido en Japón en 1620. Rhodes escribió: "Todos tenemos motivos para temer que lo que le pasó a la iglesia de Japón le pueda pasar también a la iglesia de Annam, porque estos reyes, tanto en Tonkin como en Cochinchina, son muy poderosos y están acostumbrados a la guerra. Es necesario que la Santa Sede, por su propio movimiento, dé soldados a estas regiones orientales, donde los cristianos se multiplican de manera maravillosa, no sea que, sin obispos, estos hombres mueran sin sacramento y corran manifiestamente el riesgo de condenación". Colaboración militar, 1787 a 1820. En noviembre de 1787, el futuro emperador de Vietnam, Gia Long, firmó un tratado con el rey francés Luis XVI, mediante el cual, a cambio de la protección de Francia, prometió a los franceses la cesión de Pulo Condor y el otorgamiento de una concesión en Turán, la actual Da Nang. Ese acuerdo, suscrito en el Palacio de Versalles con la ayuda del sacerdote francés Pignot de Bahain, dio comienzo a la influencia de Francia en Vietnam. Los franceses apoyaron a Gia Long a consolidar su dominio en el territorio vietnamita, entrenando a sus tropas, estableciendo una armada y construyendo fortificaciones, incluyendo la ciudadela de Vietnam. Gia Long reinó como emperador desde 1804 hasta su muerte en 1820, cuando fue reemplazado por Minh Mang, hostil a Francia. Intentando reconducir sus relaciones con el emperador vietnamita, en 1824 el rey francés, Luis XVIII, envió una misión diplomática con una carta y numerosos regalos, pero la delegación ni siquiera fue recibida por Minh Mang. En 1825, el emperador Minh Mang prohibió la entrada a misioneros al país, y en 1833 prohibieron toda la religión católica romana y mataron al padre Joseph Machard, lo cual enfureció a Francia. Las relaciones entre Francia y Vietnam se tensaron aún más cuando el emperador Minh Mang prohibió la entrada a su país de misioneros franceses y del resto de Europa, señalando que la religión cristiana pervertía a su pueblo. Sobre esto dijo: "La religión perversa de los occidentales confunde los corazones de los hombres. Desde hace mucho tiempo, muchos barcos occidentales vienen para comerciar con nosotros y para introducir misioneros católicos en nuestro país. Estos misioneros tuercen los corazones de la gente, destruyendo así nuestras hermosas costumbres".
En verdad, esto es un gran desastre para nuestra tierra. Nuestro propósito es evitar que nuestro pueblo abandone nuestra forma ortodoxa y, en consecuencia, debemos eliminar completamente estos abusos. En 1835, en medio de un proceso de persecuciones, fue asesinado el sacerdote francés Joseph Marchand, lo que enardeció a Francia. Francia conquista Vietnam, 1858 a 1885. La conquista francesa de Vietnam fue una larga guerra librada entre 1858 y 1885, primero bajo el Segundo Imperio Francés de Napoleón III y después bajo la Tercera República Francesa, contra el Imperio Vietnamita Dai Nam de la dinastía Nguyen y sus aliados chinos. La victoria de Francia llevó a la conformación en 1887 de la Indochina francesa con los territorios de Vietnam, Laos y Camboya. Da Nang fue atacada por una expedición de Francia, con el apoyo de España, en 1858, que luego invadió Saigón. En 1867, el rey Tu Duc cedió a Francia 3 provincias del sur, y 5 años después, los franceses anexionaron las 3 del suroeste, formando Cochinchina. Tras consolidarse en Cochinchina, París se apoderó del resto de Vietnam después de vencer en una serie de batallas en Tonkin y Annam. Finalmente, los franceses expulsaron a casi todos los soldados chinos, y China reconoció el dominio de Francia en la región, abandonando sus aspiraciones de soberanía. Da Nang, 1858. En septiembre de 1858, una flota franco-española de 3.000 soldados y 14 buques de guerra, al mando del general Charles Rigaud de Geneuil, atacó Da Nang, aunque los aliados europeos fueron frenados por la estrategia defensiva del comandante vietnamita Nguyen Tri Phuong. De Geneuil desistió de someter Da Nang y navegó hacia Saigón y las prósperas provincias del Bajo Mekong, capturando ciudades y apropiándose de un cuantioso botín de cereales, municiones y otros suministros. A principios de 1882, el Imperio Chino envió una fuerza de 30.000 hombres, pero Francia respondió con un ejército al mando de Henry Rivière, que conquistó Hanoi en abril del mismo año. Rivière murió en batalla en mayo de 1883 y el Parlamento francés decidió tomar todas las medidas necesarias para conquistar Vietnam. La última fase de la guerra enfrentó a Francia contra China y se cerró en junio de 1885 con el reconocimiento chino del dominio francés en Vietnam con la firma de un tratado de paz. Guerra de Cochinchina. Recibe el nombre de Guerra o Campaña de Cochinchina la serie de operaciones militares realizadas por Francia entre 1858 y 1862 para conquistar Vietnam. La campaña comenzó en 1858 con la expedición lanzada por el Imperio francés y el Reino español contra el Estado vietnamita, gobernado por la dinastía Nguyen. La Guerra de Cochinchina fue el conflicto inaugural del proceso de conquista de Vietnam por parte de Francia. Aunque en principio se trató de una expedición de represalia de Francia y España contra la persecución de misioneros católicos franceses en Vietnam, las ambiciones del emperador Napoleón III lo llevaron a desplegar contingentes militares cada vez mayores. Estos esfuerzos tuvieron continuidad en la posterior República Francesa y terminaron por establecer el dominio político, económico y militar de Francia en parte de Vietnam. La campaña terminó con el establecimiento de la colonia francesa de Cochinchina, comenzando casi un siglo de dominio de Francia en territorio vietnamita y en Indochina en general. El Tratado de Saigón fue firmado en 1862, donde se restablecía la fe católica. El Tratado de Saigón, llamado Tratado de Nha Tuat por los vietnamitas, fue un acuerdo firmado el 5 de junio de 1862 entre Tu Duc, último emperador precolonial de Vietnam de la Casa Nguyen, y representantes del Segundo Imperio francés. El tratado restableció la legalidad de la fe católica en territorio vietnamita, cuyo desconocimiento había conducido a la persecución y asesinato de misioneros franceses y al comienzo de una campaña militar de Francia y España contra Vietnam. Con el pacto impuesto por las armas, Tu Duc cedió a los franceses Saigón, el archipiélago de Paulo Condor y 3 provincias del sur, Gia Dinh, Bien Hoa y Dinh Tuong, territorio que en su conjunto se conocería como Cochinchina. El Tratado de Saigón fue confirmado un año después por el Tratado de Hue, suscrito el 14 de abril de 1863. Expedición de Garnier, 1873 a 1874. En noviembre de 1873, a petición de las autoridades imperiales vietnamitas, Francia envió a Tonkin una expedición al mando del teniente Francis Garnier, cuyo objetivo era repatriar a Jean Dupuis, un comerciante y explorador francés que estaba causando muchos problemas en Hanoi.
Sin embargo, en vez de recoger a su compatriota rebelde y llevarlo de regreso a Francia, el teniente Garnier decidió ponerse de su lado y atacó Hanoi, capital de la región de Tonkin. Tras ocupar Hanoi, Garnier y su pequeño contingente militar decidieron seguir adelante en su improvisada campaña y conquistaron la mayor parte de Tonkin en solo 3 semanas. Los hombres de Garnier mantuvieron el control de la región a pesar de que el voluntarioso teniente francés murió el 21 de diciembre de 1873, mientras rechazaba un ataque de las fuerzas locales contra la ciudad de Hanoi. Después, Dupuis, al que el teniente Garnier había ido a buscar, vivió una larga vida, muriendo en 1912, cuando le faltaban 9 días para cumplir 83 años. Antes fue galardonado con el premio de la Lande Geraniu de la Academia de Ciencias de París. Guerra Franco-China, 1884 a 1885. La Guerra Franco-China, también llamada Guerra de Tonkin, fue un enfrentamiento limitado que se produjo en Vietnam entre Francia y el Imperio Chino de 1884 a 1885. El ejército de China tuvo un mejor desempeño que en sus guerras externas, previas del siglo XIX, y las hostilidades terminaron con una retirada francesa. Sin embargo, la superioridad naval de Francia, la falta de apoyo extranjero al Imperio Chino y los desafíos que le planteaban Japón y Rusia obligó a China a entablar negociaciones con los franceses para cerrar el conflicto, que nunca tuvo una declaratoria de guerra. China cedió a Francia su esfera de influencia en el norte vietnamita y reconoció los tratados firmados por los franceses para convertir Vietnam en un protectorado. A pesar de que China perdió políticamente la guerra, los resultados bélicos acabaron con el gobierno del primer ministro francés, Jules Ferry, y fortalecieron a la emperatriz viuda, Cixi, en el control del gigantesco imperio asiático. Formación de la Indochina francesa. Indochina francesa fue el nombre dado a la entidad colonial de Francia que existió hasta 1954, formado por los actuales Vietnam, Laos y Camboya. Las 3 regiones vietnamitas, junto con Camboya, pasaron a control francés, mientras que Laos fue ocupada por Francia en 1893, incorporada a la Indochina francesa en 1899. También formó parte de este territorio colonial el pequeño enclave chino de Guangzhou-Wan, arrendado por China a Francia, incorporado como dependencia de la Indochina francesa en 1898. Francia dejó nominalmente en el poder a los soberanos y gobernantes locales, incluyendo a los emperadores de Vietnam y a los reyes de Camboya, pero en la práctica estos actuaban solo como testaferros. El emperador Tu Duc murió en 1883, tras reinar durante más de 35 años, y después se produjeron los reinados efímeros de Kien Phuc y Ham Nik. Don Can, sobrino de Tu Duc, ocupó el trono entre 1885 y 1889. Y Tan Tae lo relevó hasta 1907, pero todos subordinados a Francia. Revueltas antifrancesas empezando el siglo XX. A pesar de que a principios del siglo XX Francia había establecido su poder en Indochina, constantemente debía enfrentar levantamientos que cuestionaban su dominio. Solo Laos era considerado por los franceses un territorio colonial relativamente dócil, lo que se atribuía a que había contado con gobiernos más estables durante el siglo anterior al establecimiento del Protectorado de Francia. En 1904 fue fundado el Dui Tan Hoi, una sociedad para la modernización de Vietnam, antifrancesa y proindependentista. En marzo de 1908 hubo masivas manifestaciones contra las autoridades francesas de Annam y Tonkin, en protesta por los elevados impuestos. En 1913, el Dui Tan Hoi encabezó una insurrección en Hanoi, en la que fueron asesinados 2 policías franceses y varios vietnamitas relacionados con la dinastía Nguyen, acusados de trabajar para Francia. El mismo año estalló en Cochinchina otra revuelta en la que las prisiones y las oficinas administrativas coloniales fueron atacadas por multitudes de campesinos armados de espadas y palos para enfrentar a los franceses, quienes utilizaron sus armas de fuego, matando a un gran número de manifestantes. Vietnam en la Primera Guerra Mundial. Tras entrar en la Primera Guerra Mundial, Francia presionó a las autoridades nominales de su colonia vietnamita para que aportaran hombres que sirvieran en el frente occidental europeo, lo que provocó levantamientos en Cochinchina y Tonkin. Casi 100.000 vietnamitas fueron reclutados por la potencia colonial y partieron hacia Europa para combatir o trabajar en el esfuerzo industrial de guerra. Algunos batallones con soldados vietnamitas fueron desplegados en Somme, Picardia, Verdun, Champagne y el Camino de las Damas. Tropas de Vietnam también sirvieron en Oriente Medio y los Balcanes. Tras quedar expuestos en Francia a una realidad política y económica muy diferente a la que vivían en su país ocupado por una potencia por la que estaban combatiendo en la guerra, muchos de estos soldados regresaron a Vietnam amargados para unirse a movimientos anticoloniales.
Durante la guerra, la población de Vietnam también tuvo que soportar una fuerte elevación de los impuestos para financiar la participación francesa en el conflicto. Se calcula que unos 12.000 vietnamitas murieron combatiendo por Francia durante la Primera Guerra Mundial. Francia quería vender la Indochina francesa en 1914 porque estaba desesperada por dinero. En agosto de 1914, Japón entró oficialmente en la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados y tomó la colonia alemana de Tsingtao, suplantando la esfera de influencia del Imperio Alemán en el sur de China con su propia presencia. Aunque los japoneses habían apoyado abiertamente los movimientos secesionistas vietnamitas contra Francia, como el Du Thanh Hoi del príncipe Cuong Tan, ahora los franceses eran sus aliados en la guerra y se planteaba otra política de entendimiento. Francia tenía serias dificultades para financiar su esfuerzo de guerra y el primer ministro, Georges Clemenceau, propuso venderle al imperio japonés la Indochina francesa, aunque la idea fue abandonada poco después. Sin embargo, tanto durante la Primera Guerra Mundial como después del armisticio del 11 de noviembre de 1918, las relaciones políticas y económicas entre Francia y Japón cobraron impulso y Tokio se convirtió en un importante acreedor de París para enfrentar las dificultades financieras francesas de la posguerra. Francia creó en 1916 a 1919 un estado policíaco y de continua vigilancia para prevenir una revolución en Vietnam instigada por Alemania o los bolcheviques. Con la Primera Guerra Mundial en curso, el gobernador general de la Indochina francesa y futuro primer ministro de Francia, Albert Sarraut, se propuso asegurar el dominio francés sobre sus colonias. Sarraut centralizó las fuerzas policiales locales y fundó la Seguridad General de Indochina, un órgano para vigilar las actividades antifrancesas, tanto en el interior del territorio colonial como fuera de él. La seguridad francesa se fortaleció debido al temor de una implicación en Indochina de Alemania o de los bolcheviques rusos, que tenían en jaque al zar Nicolás II y muy pronto lo derrocarían. Tras la victoria comunista en la Revolución de Octubre, el aparato de seguridad de Francia en Indochina se reforzó para luchar contra el peligro bolchevique en los territorios coloniales. El aumento de la represión y de la vigilancia en Vietnam y toda Indochina fue acompañado de una campaña de propaganda dirigida a persuadir a la población autóctona de las ventajas del vínculo político con Francia, el país de la Ilustración. En los años 1920, los franceses dejaron que vietnamitas entraran a Francia para estudiar y trabajar, pero al regresar a Vietnam, estas personas expandieron las ideas bolcheviques. Durante la década de 1920, el gobierno francés permitió la entrada de muchos vietnamitas a la Francia metropolitana, que se trasladaron a Europa tanto por razones de estudio como de trabajo. Estos inmigrantes legales e ilegales procedentes de la Indochina francesa realizaron diversos tipos de oficios y actividades, como cocineros, propietarios de restaurantes, marineros, empleados de tiendas, fotógrafos y otros. El Partido Comunista francés se interesó por ellos para tratar de incorporarlos a sus filas, prometiéndoles ayuda en sus asuntos legales en su nuevo país de residencia, y muchos inmigrantes vietnamitas simpatizaron o se alinearon con esta organización política. Cuando retornaban a Vietnam, estos repatriados llevaban ventajas para ingresar en el mercado de trabajo, debido a que hablaban francés con fluidez y se habían capacitado en oficios con buena demanda en Indochina. Pero entre sus nuevos conocimientos adquiridos en Francia, muchos de ellos también llevaban la ideología comunista y la esperanza de que en Vietnam ocurriera una revolución como la bolchevique. La Indochina francesa durante la Segunda Guerra Mundial, invasión de Japón. En septiembre de 1940, las tropas del Imperio japonés entraron por primera vez en algunas partes de Indochina, y en julio de 1941, Japón había extendido su presencia por casi toda la Indochina francesa. Preocupado por la expansión japonesa, Estados Unidos había comenzado a imponer embargos sobre las importaciones de petróleo y acero de Japón en julio de 1940. Y el deseo de librarse de estas restricciones y hacerse autosuficientes indujo a los japoneses a atacar a los británicos en Hong Kong y Malasia y a la base aeronaval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre del año 1941. Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio japonés el 8 de diciembre de 1941. De esta forma, Estados Unidos se unió al Reino Unido en guerra contra Alemania desde 1939 y a Rusia, obligada a entrar en el conflicto en el verano de 1941 por la invasión del Tercer Reich a través de la Operación Barbarroja. Entretanto, Japón, ya establecido en la Indochina francesa, formaba parte del eje Berlín-Roma-Tokio. Los comunistas vietnamitas pusieron su base en la provincia de Cao Bang en 1941. En 1941, los comunistas vietnamitas establecieron un cuartel general clandestino en la provincia de Cao Bang, aunque la mayor parte de los resistentes de Vietnam a Francia, Japón o ambos mantuvieron su base en la frontera con China.
En 1935 a 1936, los chinos habían promovido en Nankín el Dong Minh Hoi, un movimiento de resistencia nacionalista vietnamita, como parte de su estrategia frente al expansionismo japonés. Aunque incluía a comunistas, estos no controlaban la resistencia en Vietnam. Los resultados para los chinos no fueron los deseados, por lo que en 1941 el Partido Comunista Chino envió a Vietnam al líder vietnamita Ho Chi Minh, quien pasó a actuar en la clandestinidad dirigiendo el Viet Minh, o Liga para la Independencia de Vietnam. Ho era la principal figura de la Internacional Comunista en el sudeste asiático y había estado en China como asesor de sus aliados ideológicos. Los japoneses invadieron toda la Indochina francesa en marzo de 1945. En marzo de 1945, los japoneses tomaron el control total de Vietnam, encarcelando a los administradores coloniales franceses. En ese momento, los nacionalistas vietnamitas emitieron una proclamación de independencia de la República Democrática de Vietnam bajo la bandera del Viet Minh. Sin embargo, Japón mantuvo el control de Vietnam hasta su derrota en 1945 y Francia recuperó el país. El desenlace de la guerra en el sudeste asiático fue la resultante de tres fuerzas, cada una velando por sus propios intereses. Las potencias occidentales, que veían a Francia como la contención de la expansión comunista en Indochina, los comunistas, que buscaban ampliar su influencia, y los movimientos nacionalistas, que luchaban por independizarse de los franceses. Aunque los nacionalistas y los comunistas tuvieran coincidencias tácticas, las líneas estratégicas de estos tres movimientos eran divergentes. Antes de morir el 12 de abril de 1945, Franklin Delano Roosevelt comentó que era partidario de que Francia no recuperara Indochina. Hambruna vietnamita de 1945. En octubre del año 1944 se desató en Tonkin, región de Vietnam controlada por Japón, una hambruna que se extendió hasta finales de 1945, cuando los ocupantes japoneses ya habían abandonado Indochina. Según una investigación del año 2018, la hambruna estuvo influida principalmente por 4 factores: los tifones que redujeron la disponibilidad de alimentos, la ocupación japonesa, la falta de previsión de los franceses y los ataques estadounidenses a los sistemas de transporte vietnamitas. Se estima que el número de muertos por la hambruna se situó entre 400,000 y 2 millones de personas. En ese tiempo, Vietnam apenas era capaz de autoabastecerse de alimentos. La conjunción de factores naturales con las calamidades de la guerra desencadenó la hambruna. Centenares de miles de personas murieron en el delta del Río Rojo porque los japoneses se apoderaron del arroz para su uso exclusivo. Aunque el país estuvo bajo control japonés durante buena parte de la hambruna, Francia, como potencia colonial, fue muy criticada por haber conducido la economía vietnamita pensando solo en sus intereses. Crímenes de guerra de los japoneses contra los vietnamitas. Japón fue uno de los grandes responsables de la hambruna vietnamita de 1945, cuando decomisó todo el arroz en el delta del Río Rojo para el consumo de sus soldados. Como represalia contra la resistencia vietnamita, el imperio japonés aplicó en Vietnam una política de destrucción de los cultivos de hortalizas, maní, algodón y otras especies. Japón saqueó y robó los alimentos, artículos de uso personal y pertenencias, incluyendo relojes y joyas, tanto de la población vietnamita como de los franceses residentes. Los japoneses quemaron plantaciones y propiedades y asesinaron a miles de personas inocentes, a menudo con métodos brutales. Los soldados nipones obligaron a los vietnamitas a convertirse en mujeres de consuelo y simplemente las secuestraban para sus fines. Japón utilizó esta práctica en Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, Birmania, Tailandia, Camboya, Corea del Norte y Corea del Sur. Crímenes de guerra de los franceses contra los vietnamitas. Civiles vietnamitas, hombres y mujeres, fueron asaltados y asesinados por soldados franceses en Saigón y otras ciudades, cuando Francia retomó el control parcial de Vietnam en agosto de 1945. Existen testimonios de que mujeres vietnamitas fueron abusadas por los franceses en el norte de Vietnam. Esta actitud francesa motivó que 400 soldados vietnamitas, que habían sido entrenados por Francia, desertaran el 20 de junio de 1948. Cuando los franceses terminaron de aplastar a los miembros del Viet Minh en el norte de Vietnam en 1948, muchos vietnamitas fueron robados, agredidos y torturados, y sus propiedades y objetos de valor saqueados, incluyendo una innumerable cantidad de estatuas budistas. Para escapar de la ira de los franceses, miles de militantes y simpatizantes del Viet Minh tuvieron que huir a la región china de Yunnan, donde recibieron refugio y protección de los comunistas locales. Ocupación china del norte de la Indochina francesa. A partir de agosto de 1945, un ejército de 200,000 soldados chinos al mando del general Lu Han ocupó el norte de Vietnam.
Ho Chi Minh ordenó establecer cuotas de arroz para los soldados chinos y el cereal se vendía en el delta del Río Rojo en moneda china. Las fuerzas chinas expulsaron al personal francés, dirigido por Jean Santenay, que ocuparon el palacio del gobernador general. El ejército chino ocupó Indochina al norte del paralelo 16 y los británicos bajo el mando de Lord Mountbatten ocuparon el sur. Sin embargo, el líder chino Chiang Kai-shek y otros miembros del gobierno central del Kuomintang de China no tenían interés en ocupar Vietnam más allá del tiempo asignado, ni involucrarse en la guerra entre el Viet Minh y los franceses. En octubre de 1945, Ho Chi Minh envió un cable a Harry S. Truman, pidiéndole al presidente estadounidense y a Chiang Kai-shek, Stalin y al británico Clement Attlee que no permitieran una nueva ocupación de Vietnam por parte de Francia. Política de Estados Unidos después de la guerra. Antes de morir, Franklin Delano Roosevelt, que no era particularmente pro-francés, había expresado su preferencia por la autodeterminación de Vietnam. Sin embargo, la situación política de Indochina todavía estaba en la indefinición entre las grandes potencias, cuando en junio de 1948, la Unión Soviética impuso el bloqueo de Berlín. En ese momento de definiciones, Francia se puso sin vacilaciones del lado estadounidense-británico y el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, estimó que en el nuevo escenario de la Guerra Fría, con su país y la URSS de Stalin como grandes adversarios, los franceses eran un socio necesario. La URSS ya se había apoderado de Europa Oriental y con el ascenso del comunismo chino en 1949 y el estallido de la Guerra de Corea de 1950, Estados Unidos consideró que Francia tenía un rol estratégico que jugar en el sudeste asiático. La Revolución de Agosto. Este movimiento, también llamado Levantamiento General de Agosto, fue una revolución lanzada durante la segunda quincena del mes de agosto de 1945 por el Viet Minh contra los franceses, así como contra los japoneses, que pasaban sus últimos días en Vietnam. En 2 semanas, la Liga para la Independencia de Vietnam tomó el control de la mayoría de los pueblos y ciudades vietnamitas. Esta revolución buscaba establecer un régimen unificado en todo el país bajo la dirección del Viet Minh, y el 25 de agosto, el emperador Bao Dai abdicó y aceptó una oferta del nuevo mandatario, Ho Chi Minh, de convertirse en asesor del gobierno recién inaugurado, con sede en Hanoi. El 2 de septiembre del año 1945, Ho declaró la independencia de la República Democrática de Vietnam. La Guerra de Indochina de 1946 a 1954. Tras la declaratoria de la independencia y la fundación de la República Democrática de Vietnam, en diciembre de 1946 estalló una guerra entre Francia y el Viet Minh por el control del país. La república establecida por el Viet Minh en Hanoi después de la revolución en agosto de 1945 duró solo 20 días y el 23 de septiembre de 1945, fuerzas francesas derrocaron el gobierno de Ho Chi Minh y declararon restaurada la autoridad de Francia en Cochinchina. Inmediatamente los rebeldes vietnamitas comenzaron una guerra de guerrillas, pero el ejército francés recuperó gradualmente el control de Indochina. Después de un conflicto de baja intensidad y de un fracasado proceso negociador, Ho Chi Minh y su gobierno pasaron a la clandestinidad. La guerra comenzó en forma a finales de 1946. En 1949, el antiguo emperador Bao Dai fue restituido en el gobierno como cabeza del recién creado Estado de Vietnam. Para 1949 ya era una guerra con armamento moderno. Los estadounidenses apoyaban a Francia y los soviéticos y chinos apoyaban al Viet Minh. En 1949 la guerra había evolucionado hacia un conflicto convencional entre dos adversarios equipados con armas modernas, los vietnamitas abastecidos por la Unión Soviética y los franceses por Estados Unidos. El ejército de Francia incluía tropas coloniales imperiales formadas por norteafricanos, minorías étnicas de Vietnam, Laos y Camboya, africanos subsaharianos, soldados profesionales franceses, tropas de la Legión extranjera y voluntarios europeos. La guerra era impopular en Francia, por lo que el gobierno francés prohibió reclutar efectivos en la metrópoli. La izquierda francesa llamó al conflicto «guerra sucia». El Viet Minh utilizó eficientemente tácticas de guerra de guerrillas, como la emboscada de convoyes, al igual que artillería terrestre y antiaérea proporcionada por sus aliados. Hasta 842.707 soldados murieron en esta guerra y 400.000 civiles. La utilidad de los blindados franceses se vio obstaculizada por los entornos selváticos de los combates, mientras que Francia no contaba con una fuerza aérea fuerte y su ejército dependía mayoritariamente de los soldados nativos de sus colonias. Además, el gran apoyo popular con el que contaba el Viet Minh en la guerra facilitaba el reclutamiento de efectivos. Esta combinación resultó fatal para Francia, que perdió definitivamente la guerra en la batalla de Dien Bien Phu,
librada entre el 13 de marzo y el 7 de mayo de 1954. El balance de bajas mortales fue de casi 843.000 soldados y hasta 400.000 civiles. Ambos bandos incurrieron en crímenes de guerra, incluyendo torturas, agresiones sexuales y asesinato de civiles. En 1954, el gobierno socialista de los franceses cedió el control del norte de Vietnam a Viet Minh, República Democrática de Vietnam, pero ni Estados Unidos ni Vietnam del Sur aceptaron este tratado. El fin de la guerra condujo a los Acuerdos de Ginebra de julio de 1954, que dividieron al país en Vietnam del Norte, gobernado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, con Bao Dai como emperador. La cesión al Viet Minh y a Ho Chi Minh del norte de Vietnam, a partir del paralelo 17, realizada por el gobierno socialista francés del momento, fue rechazada por Estados Unidos y por el Estado de Vietnam gobernado por Bao Dai. En 1955, el emperador Bao Dai sería depuesto por su primer ministro, Ngo Dinh Diem, quien fundó la República de Vietnam en el sur. La Segunda Guerra de Indochina, o Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975. El Viet Minh tomó los Acuerdos de Ginebra como un avance en una campaña continua por la unificación del país, y pronto se inició en el sur una insurgencia comunista apoyada desde el norte. En 1955 comenzó la Segunda Guerra de Indochina, más ampliamente conocida como Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam concluyó en 1975 con la caída de Saigón, aunque Estados Unidos, principal sostén militar del sur, ya se había retirado en 1973. Este conflicto es ampliamente conocido como una guerra por poderes de la época de la Guerra Fría. Aunque oficialmente se enfrentaron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, el primero tuvo el respaldo de la Unión Soviética, China y demás estados de la órbita socialista, mientras que el segundo contó con el apoyo de Estados Unidos, que puso en combate un gran número de tropas. Kennedy escala la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam tuvo un importante componente de guerra de guerrillas desarrollada en el sur por el Vietcong, o Frente Nacional de Liberación de Vietnam, organización comunista que había sido fundada en 1954 bajo los auspicios de Ho Chi Minh. En 1958, con el apoyo del Vietcong, Vietnam del Norte invadió Laos para establecer la ruta Ho Chi Minh, un conjunto de caminos y senderos de 16.000 kilómetros para asegurar el abastecimiento del ejército comunista del norte y de las guerrillas del Vietcong. Tras llegar a la Casa Blanca en enero de 1961, John Fitzgerald Kennedy aumentó el número de militares estadounidenses en Vietnam desde menos de 1 millar hasta 16.000 al momento de su muerte, en noviembre de 1963. En ese mismo momento, Vietnam del Norte tenía 40.000 soldados en combate en el sur. Estados Unidos lanzó más de 7 millones de toneladas de bombas en Indochina, el triple de las lanzadas en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanzó sobre Indochina 7.5 millones de toneladas de bombas durante la guerra, cantidad que más que triplicó las 2.1 millones de toneladas arrojadas por ese país sobre Europa y Asia en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. La peor parte la llevó Vietnam del Sur, principal escenario de la guerra, que recibió 4 millones de toneladas de bombas. Después siguieron Laos con 2 millones, Vietnam del Norte con 1 millón y Camboya con medio millón de toneladas de bombas. De 1963 a 1974, Estados Unidos lanzó 2 millones de toneladas de bombas en Laos, casi igual a las que arrojó en toda la Segunda Guerra Mundial, en Europa y Asia juntas. Es casi 1 tonelada de bombas por cada persona en Laos, según el New York Times. Laos, aparentemente neutral durante la Guerra de Vietnam, formaba parte de la ruta Ho Chi Minh de abastecimiento del ejército y las guerrillas respaldadas por Vietnam del Norte. Además, en Laos se libraba simultáneamente una guerra civil entre el gobierno respaldado por Estados Unidos y una insurgencia comunista apoyada por los norvietnamitas. Laos recibió 2 millones de toneladas de bombas estadounidenses, que según cálculos de New York Times, equivalieron a casi 1.000 kilos de explosivos por cada laosiano. Esto convirtió a Laos en el país más bombardeado de la historia en términos per cápita. La caída de Saigón. La rapidez del colapso de las posiciones del ejército de Vietnam del Sur en 1975 sorprendió a los observadores estadounidenses y survietnamitas, y posiblemente también a Hanoi y sus aliados. Un memorando preparado conjuntamente por la CIA y la inteligencia del ejército estadounidense, difundido el 5 de marzo de 1975, señalaba que Vietnam del Sur podía resistir por lo menos un año más en sus posiciones. Sin embargo, Saigón, llamada actualmente Ciudad Ho Chi Minh, cayó el 30 de abril de 1975 ante el empuje del Vietcong y del Ejército de la República Democrática de Vietnam. La caída de Saigón puso punto final a la Guerra de Vietnam.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la historia oculta del origen de la guerra de Vietnam. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.